Yo veo presentar la idea. Voy, espérame. Listo. Hola, ¿qué tal a todos? Esperemos que se Sí, escuche escuché. bien ahí en la presentación que tenemos ahí en Zoom. Y pues a todos los que están aquí presenciales, pues buenas tardes, ya casi noches. Me presento, mi nombre es José Cano, participo aquí en el área de ingeniería de Mexican y Mobility Hub. Y está mi compañero. ¿Qué tal, chicos? Chicas también, sé que por ahí debe ver. Buenas tardes, buenas noches. Digo, también, yo soy el ingeniero Daniel Anguiano, también formo parte aquí de Mexican. Eh, Qué emoción estar aquí en su primera clase el día de hoy. Digo, ya hemos tenido a lo mejor ahí alguna comunicación con algunos, con otros no los conozco. Espero conocerlos algún día, pero digo, qué emoción que sea su primera clase. Digo, aquí estamos en modo híbrido, digo, aquí hay unos chicos, pero también hay otros en línea, entonces digo, qué padre que pueden estar. Digo, ahorita vamos a darles una pequeña introducción acerca de, pues, de cómo vamos a estar manejándonos y pues bueno. Sí, vamos a estar arrancando los miércoles a aproximadamente esta hora. Nos van a dar chance de darles un poquito de conocimiento. Vamos a empezar con una introducción. Digo, como sabemos, en muchos de los planes de estudio en las escuelas, pues abarcamos desde las cosas básicas y vamos a ir avanzando poco a poco. En todo este año, pues prácticamente vamos a tener. Y también vamos a tener proyectos que van a estar ligados a todo lo que es el área académica. En nuestra parte nos van a tocar dos proyectitos que va a ser un convertidor de DC a DC. Digo, como sabemos, los sistemas de alto voltaje utilizan un convertidor de corriente alterna, de corriente directa de alta tensión a baja tensión para poder tener lo que es el sistema de accesorios en nuestros coches o en un vehículo eléctrico o híbrido. Y también vamos a tener lo que es la parte del cargador, a la manera de cómo vamos a suministrar la energía necesaria para recargar nuestro paquete de baterías que en otro proyecto con otro ingeniero van a estar en desarrollo. ¿Sí? Bueno, y aquí a compañero Cano ya les mencionó varias cosas acerca de esta importancia. Digo, ahora sí que van a ver varias cosas que a lo mejor muchos ya vieron, muchos otros todavía no han visto, pero el chiste es volver a empezar todo y que ese conocimiento que ya pudieron o que ya vieron en algún momento, pues que lo vuelvan a ¿cómo se llama? A A reforzar, reforzar. que lo vuelvan a reforzar. Y digo, ahora sí ya vamos a ver un cuestión de cosas más prácticas. Digo, ahorita, por ejemplo, por el momento, a lo mejor vamos a hacer un poquito teóricos, digo, como todo al principio es algo teórico, pero ya después poco a poco ya le vamos a ir dando las prácticas, digo. Si se lo damos así todo de un golpe las prácticas, pues ahora sí que al momento, oye, hazme esto, pues, ¿y cómo se hace, no? Entonces digo, primero tenemos que ver cómo funciona el sistema para que ustedes ya lo puedan analizar y ya puedan hacer estas pruebas. Y pues digo, básicamente ahorita vamos a empezar con cosas básicas, por ejemplo, la seguridad, que digo, ahora sí que siempre que vayamos a tener alguna sesión aquí en vivo o que vengan ustedes a alguna práctica, yo creo que los chavos que han venido aquí a práctica siempre le hemos dicho, no, la seguridad es el primero y vamos a basarnos 10 minutitos, no por hacer tiempo, sino porque pues es primordial que ustedes conozcan la seguridad que vamos a manejar para cada componente, ¿ok? Sí, y al igual pues vamos a estar abarcando temas de introducción, qué es lo que es la corriente eléctrica, el voltaje, amperaje, hacer cálculos. Digo, yo sé que a lo mejor algunos mentores les han repasado ya suficiente lo que es voltaje, qué es amperaje, qué es resistencia, pero ahora sí hacer cálculos dentro de un circuito, saber cuánta carga tiene cada uno de los componentes que tenemos, no sé, a manera práctica poder tener algún poquito, hacer un circuito serie, paralelo o mixto y sacar también la resistencia que tiene cada uno de estos componentes. Digo, para que nos vaya dando un poquito más de conocimientos y a la hora que tengamos que hacer una práctica con un coche, poder hacer inclusive hasta un diagnóstico, no necesariamente tampoco del sistema de alto voltaje, sino también todo lo que conlleva la administración del alto voltaje. Tenemos una red de 12 voltios que tiene varios sensores, que tiene varios actuadores en los cuales vamos a poder en algún momento llegar a diagnosticar cuando nos llega a fallar un coche. Sí. ¿Vale? Entonces, digo, hablando así a grandes rasgos, nuestro proyecto que nos encargaron es desarrollar lo que es el convertidor de DC a DC y un cargador a bordo y pues toda la parte de accesorios, que viene siendo el sistema de 12 voltios. A grandes rasgos, ¿alguien de ustedes conoce qué es un convertidor de DC a DC? Que hayan visto ya ahorita en sus sesiones o que tengan alguna idea. No sé si estén hablando. Levante la manita ahí en la sesión en línea si quieren comentar algo, digo, para saber que están ahí al pendiente.
Al igual los que están presenciales. Sí, sí, adelante, Dani. Así como reality show, ¿verdad? Yo, por ejemplo, ya conocemos, hemos visto en distintas plataformas o inclusive con mentorías que han tenido con los mentores, este, que es un convertidor de DC a DC en el sistema de alto voltaje. Sí, vamos a ver. Adelante, Saúl. Ah, Sí, de DC a DC es un parte del equipo electrónico que convierte el voltaje de alto voltaje de la batería grande o la batería principal ujú. a otro voltaje de directa, generalmente es para accesorios, en poca Sí, potencia y otro voltaje como 12 volts. sí, claro. Como hemos dicho, ya algunos casos que han venido aquí con nosotros presencialmente, o inclusive yo sé que de hecho sus mentores que han tenido en las clases nocturnas han dicho esto. Es un convertidor que se encarga de transformar la corriente directa o el voltaje de corriente directa de, de alta tensión que se crea en nuestros paquetes de baterías de alto voltaje a bajo voltaje para administrar todo lo que es el sistema de accesorios. ¿Esto cómo pensaríamos que lo llevaríamos a cabo? Vamos a ver si puede hablar Saúl, a ver si puede, ajá, Sí, Saúl, deje, para seguir ahorita. ya aquí ya le permiso, digo, y ahorita, si gusta hablar, aquí puede hablar. Ya. Listo. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Sí, es que estaba en mute ahorita. No, pues mira, iba a comentar lo mismo que el compañero que está ahí en presencial, que es el dispositivo que convierte del alto voltaje a bajo voltaje para el proveer de energía a todos los demás sistemas auxiliares del auto eléctrico. Sí, exacto. Este se va a encargar de transformar la energía que tiene nuestra batería de tracción, nuestra batería de alto voltaje, en bajo voltaje para poder recargar y tener voltaje en todos los sistemas de infotenimiento y de control que ocupamos en el coche, en el vehículo. Digo, se pensaría que la manera más fácil es poner sacar nuestra corriente directa y pasarla a través de un transformador. Bueno, transformar la energía de corriente directa a corriente alterna y luego pasarla por un transformador y luego por ende convertirla ahí por un puente de diodos a corriente directa, o de nuevo. Pero el problema que lo que se ven los fabricantes es que al momento que utilizamos un transformador va a haber pérdidas energéticas. Eh, Digo, aquí como vemos en nuestra presentación que estamos ahí transmitiendo en línea y que estamos viendo aquí presencialmente, esta transformación va a ser a través de una señal, una frecuencia para poder hacer variar, digo, porque sabemos que la corriente directa al final de cuentas es una energía que se maneja a través de frecuencias en un tiempo y en una onda. Vamos a utilizar un transistor y una señal PWM a través de nuestros sistema y vamos a tener lo que viene siendo capacitantes, capacitores para poder ofrecer una caída de voltaje ahí para poder convertir de DC de alto voltaje a DC a bajo voltaje. Entonces de eso digo, vamos a ir hablando un poquito más en estas clases, de desarrollar lo que es el proyecto a escala, porque al final de cuentas digo, vamos a hacer como una pequeña maqueta para los que han tenido la fortuna de venir a nuestras instalaciones. Teníamos una maqueta donde tenemos representado lo que son los sistemas que se utilizan en un coche eléctrico y a su vez pues vamos a tener estos componentes. Dani, dale hacia adelante, por favor. Igual, era aquí un poquito lo que les platicaba. Y vamos a tener pérdidas al utilizar un transformador y vamos a utilizar un circuito algo similar a lo que se ve ahí en la pantalla, donde tenemos una fuente de poder, tenemos un conmutador, tenemos unos diodos para rectificar lo que es la onda
y poder a su vez tener una salida de bajo voltaje. Digo, esto es así como de manera representativa, todavía se va a hacer, o sea, tiene que crear un diseño propio para poder hacer este arreglo. Vamos a estar utilizando un paquete de baterías de 48 voltios porque vamos a convertir por ahí un alternador en motor eléctrico y pues vamos a tener que utilizar todos estos sistemas de 48 voltios. Dale, Dani. Otro poquito al siguiente. Y también vamos a tener lo que es el cargador a bordo. Digo, ya hemos visto ahí con diferentes mentores y a través de las veces que han venido aquí al EV Center, el cargador a bordo pues se va a encargar ¿de qué? Pues de cargar la batería de alto voltaje o la batería de tracción. Digo, a manera más simplificada, en los coches, todos los vehículos tenemos un cargador, lo que tenemos como toma de conexión o la pistola que tenemos ahí de toma de carga. Tenemos es la que nos va a suministrar la administración de la energía y ya depende de nuestro cargador o la configuración que tengamos dentro de nuestro vehículo, es como vamos a cargar nuestra batería. La mayoría de las veces vamos a encontrar cargadores a bordo de 3.5, 7.2 kilowatts y esto va a depender de nuestro tiempo de carga. Entonces, lo bueno de aquí de nuestro proyecto es que vamos a empezar desde cero, vamos a empezar a diseñar un cargador de a bordo, vamos a utilizar un tipo puente de capacitores para elevar lo que es nuestro voltaje de corriente directa y poderla transformar a corriente alterna a corriente directa y recargar nuestro paquete de baterías de 48 voltios, pero en sesiones más adelante vamos a ir hablando sobre todo de componentes que ocupamos que ustedes van a tener que conseguir en sus casas o inclusive vamos a tener sesiones en vivo donde vamos a poder estar aquí a la par guiándolos para hacer todos estos sistemas, para que se traigan ahí sus componentes. ¿Sí? Y también lo que es la lectura del diagrama. Y para eso también nos va a servir todos los cursos que vamos a estar desarrollando, tanto Daniel y yo, desde la seguridad y la introducción a la electrónica básica o a la electricidad básica. No sé si hay alguna pregunta a los presentes, igual a los que estén aquí en Zoom, igual levanten la manita. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Aquí los presentes tienen alguna duda, comentario? ¿Todo bien? Ok, bueno, gracias. Como quiera, cualquier cosa aquí pueden levantar la manita o hacer aquí en el chat la reunión alguna pregunta o cuestión. Bueno, sí, Dani, ¿tú dices entonces, tema? No te preocupes, igual invítamos a cada miércoles los asistentes presenciales. Tenemos poca audiencia. Sí, al igual, chavos, ahí los que nos están viendo por Zoom y que sean de aquí de Monterrey, échense la vuelta. Digo, la verdad sé que es un poquito complicado ahorita con las vialidades que tenemos y el clima, pero sería bueno conocerlo, ¿verdad? Sobre todo para, digo, es muy distinto tener el tacto en el cual ves a la persona aquí en físico a la que la tienes aquí en la pantalla y están invitados, las puertas están abiertas. Para el que quiera venir, aquí estamos. Ya, Dani, es que no la veo en mi pantalla. Ah, ya la vi. Bueno, del módulo que vamos a hablar el día de hoy, digo, vamos a tener poquito tiempo porque ahorita sigue Daniel y luego sigue el ingeniero Michel. Es una introducción a la ingeniería de automoción. Vamos a manejar este tema, lo que viene siendo la electricidad básica, que sé que muchos que están viéndonos en Zoom y que están aquí presenciales, pues ya son casi expertos en esta área. Digo, pero siempre hay que tocar bases para poder empezar a avanzar a cosas más difíciles. Y sobre todo, ajá, y sobre todo es bueno, digo, a mí me tocaba mucho, digo, ahorita voy a hablar un poquito de mi expertise. En la siguiente página, tú, Dani, por favor. ¿Quién soy yo? Digo, sé que para algunos digo, que nos están viendo aquí presencialmente, pues ya somos viejos conocidos y algunos otros que estamos ahí en línea también ya me conocen. Mi nombre es José Cano, pues como ya dije hace ratito, formo
parte de la plantilla de ingeniería de Mexican y participamos en certificaciones y docencias por parte de Mobility Hub. Algo de mi experiencia, fui técnico electromecánico aproximadamente 4 años en distintas industrias del ramo metalúrgico. Digo, ahí me tocaba hacer labores de mantenimiento o instalaciones de maquinaria. Después estuve 3 años y medio en técnico en sistemas hatchback, en sistemas de aire acondicionado industrial y calefacciones. Entonces ahí vimos un poquito de muchas cosas, la verdad. Y luego ya mi último, antes de estar aquí, afortunadamente, estuve 5 años en la marca Porsche. Estuve desempeñando el tema de diagnóstico, reparaciones mayores y todo lo que conllevaba reparaciones en vehículos híbridos enchufables y vehículos eléctricos. Digo, ahorita estamos acá en parte de IBM Mexican y Mobility Hub, pues ayudando a ustedes a llevar esta certificación y aparte con los proyectos que hemos tenido aquí, que algunos de ustedes ya han visto de qué es lo que se trata. Adelante. Dani. Electricidad básica en este módulo, pues veremos fundamentos básicos de la electricidad, así como las unidades de medición de la energía, las leyes aplicadas. Digo, una cosa es saber qué es el voltaje, qué es la resistencia y qué es el amperaje, pero también cómo conjugan todos estos en nuestros sistemas eléctricos, digo, porque ya han visto algunos de ustedes a la hora de hacer un arreglo de baterías, lo que se tiene que hacer o las cosas que se tienen que pensar para poder hacer un arreglo de baterías. Vamos a ver también diferentes tipos de circuitos que ya vimos en algunas ocasiones cómo se hace un arreglo serie paralelo en las baterías, pero también cómo conjuga todo esto en la manera de actuadores o en la manera de dispositivos que tenemos que tener para poder hacer todo este control de la energía. También vamos a ver herramientas que nos ayudan al diagnóstico, no nada más es el multímetro o la pinza perimétrica como la conocemos algunos. Tenemos dispositivos que nos van a dar valores de medición para poder efectuar algún diagnóstico o alguna reparación óptima. Porque es importante que a la hora que nosotros estemos haciendo un diagnóstico o una reparación, eh, tener la veracidad o la certeza de que esta pieza es la que está fallando, o esta pieza o este módulo es el que está fallando, porque para el cliente representa un costo. El cliente final va a representarle un costo, entonces sería un poquito difícil llegarle con el cliente y decirle, oye, sabes que esto no es y ahora es esto otro, de estar jugando al sí, no, ¿verdad? Y pues todo esto nos ayudará para el diagnóstico futuro de sistemas automotrices. ¿Qué les parece, chavos? Tanto los que nos ven presenciales y en línea. Ujú. Ah, es que no puedo ver aquí la rayita. ¿Qué equipo? A ver, es que no entiendo. ¿Qué equipo controla la cantidad de carga del acumulador de 12 voltios? Bueno, aquí, Salomón, bueno, aquí depende el diseño de nuestro convertidor de CDC. Realmente va a ser electrónica que tengamos ahí, vamos a tener transistores, diodos y todo esto, y la configuración de nuestro circuito va a tener que ser referenciada a nuestro acumulador de 12 voltios, tanto el voltaje y el amperaje que va a tener esta batería de 12 voltios. Entonces ahí, digo, en el proyecto que hablábamos, vamos a tener que ver qué sistema vamos a involucrar para poder tener lo que es la carga óptima de nuestro acumulador. Acercamiento. No sé si quedó claro ahí, Salomón. Mm. Sí, ok. Igual sí, ahí nos pregunta que si nos van a si vamos a compartir las presentaciones, lo vamos a estar subiendo ahí a la plataforma de Moodle, donde van a poder tener acceso a estas presentaciones. ¿Qué tal, ingeniero Carlos? Mire, aquí vamos a tratar algo generalizado. Digo, al final de cuentas, digo, hemos visto, digo, a los chavos que han venido aquí presencialmente, los sistemas de alto voltaje, tanto de gestión de alto voltaje, son similares. ¿Qué es lo que va a cambiar entre cada uno de los marcas o modelos? Pues todo lo que son los sistemas de gestión, los sistemas de confort que conlleva cada uno de los vehículos. La red de alto voltaje no me dejará mentir, todas están hechas de una batería de alto voltaje, y esta batería de alto voltaje pasa a un inversor o una electrónica de potencia y pasa hacia un motor eléctrico.
Vamos a tocar ahí, digo, esto es un poquito más adelante, vamos a ver ahí algunas cuestiones de diagnóstico, pero más adelantito, pero sí vamos a ver algunos temas de diagnóstico en coches, son vehículos híbridos o eléctricos. ¿Cómo se accede a la plataforma? Bueno, eso igual de cómo van a ver las presentaciones en la plataforma, igual ahí les mandan un mensajito a través del grupo de WhatsApp para que vean cuál es el acceso a la página móvil. Sí. No sé si hay alguna otra pregunta aquí, presencial. Chavos, ¿todo bien? Mm, sí. Bueno, dale, Dani, por favor, hacia adelante. Ya, bueno, en este temario vamos a tener repartidos estos subtemas que sé que muchos de ustedes ya conocen de esto. Vamos a ver fundamentos de electricidad, desde la electricidad básica, que es amperaje, voltaje y todo eso, leyes del Ohm, herramientas de medición, circuito serie paralelo, igual mixto, cálculos en circuito serie y paralelo, que es lo que les explicaba, ley de Kirchhoff, ley de Watt, voltaje en corriente alterna y voltaje en corriente directa, conmutado a masa y a positivo. También digo, sobre todo, qué pasa cuando tenemos un circuito que está aterrizado a positivo y qué pasa cuando tenemos un circuito aterrizado a negativo. Ver cómo podemos diagnosticar esto, qué diferenciales de potencial vamos a encontrar en cada uno de ellos. Yo sé que muchos de ustedes ya manejan estos temas y estas teorías. También vamos a tener qué son los relevadores, conmutadores, interruptores electromagnéticos, porque en nuestros sistemas de alto voltaje vamos a tener en nuestra batería para poder hacer la desenergización de ello hay que aislar estos contactores, hay que abrir estos contactores. Ciclos de trabajo, localización de averías y cálculos aplicando la ley de Ohm. Digo, ya como tal en un circuito eléctrico automotriz. Dale, Dani, por favor. Sí, sí, se puede. Ahí está. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí, chavos? Del temario de lo que vamos a ver. ¿Todo bien, chavos? Sí. Perfecto, ok, gracias. Bueno, fundamentos de la electricidad. Digo, como sabemos, la electricidad, todos los cuerpos están formados por elementos químicos o sustancias elementales y cada uno de ellos está constituido en partículas elementales llamadas átomos. La partícula más pequeña que podemos encontrar en el ambiente o en la naturaleza como tal, o inclusive en el universo, es bueno, lo que tenemos definido hasta ahorita es el átomo. Y esos átomos van a estar hechos de electrones, protones y un núcleo denominado neutrones sin carga eléctrica. Y en las órbitas vamos a tener lo que viene siendo cargas, bueno, electrones que van a estar orbitando a través de ello. Digo, desde aquí parte lo que es el fundamento de la electricidad, porque inclusive en el ambiente, cada uno de nuestros componentes que tengamos, vamos a encontrar electrones. Inclusive en el aire tenemos electrones, digo, porque nuestro aire está hecho de nitrógeno, oxígeno, helio y todo esto, y cada uno de estos elementos químicos pues, van a estar compuestos por átomos. Es decir, que un átomo tiene un núcleo neutral, alrededor de él giran a gran velocidad partículas negativamente llamadas electrones. El átomo es una parte pequeña de la materia que contiene propiedades del elemento químico. Cada uno puede ser sólido, líquido, gaseosos o inclusive en forma de plasma. Digo, aquí no lo encontramos porque los plasmas se encuentran en ambientes vacíos. Digo, aquí como no tenemos un ambiente en vacío y tenemos una atmósfera, digo, no, es un poquito imposible que tengamos plasma. ¿Sí? Digo, aquí está la representación del dibujito, como digo, hay diferentes modelos atómicos. Digo, uno de los más comunes es el que vemos ahí, que tenemos como si fuera una estrellita girando alrededor algunas de estas partículas llamadas electrones. Dale, Dani. Bueno, ¿alguien conoce qué es una carga eléctrica? Ujú. A ver, vamos así como presentador de... Adelante, compañero. Pues Bueno, primero presente. Jorge Uribe, Jorge Uribe. debe ser una carga eléctrica, debe ser pues varias
varios, en este caso de electrones, por ejemplo, daría una carga negativa. Al haber varios juntos o más juntos, ya hacen una carga que elevan el potencial negativo, o al revés, si hay electrones, el otro que es neutrones y el otro es protones, pues va a haber una carga positiva o un diferencial de carga. Diferencial de carga, sí, de hecho, ahorita vamos a ver en la siguiente página, Dani, dale por favor. Cada uno de nuestros átomos van a tener la misma cantidad de protones, van a ser la misma cantidad de electrones que vamos a tener girando en nuestras órbitas. Sé que parece clase de física o química, pero no. Les digo, de aquí parte los fundamentos de la electricidad. En nuestro estado normal, los átomos son compuestos neutros, equilibrados, como les dije. El mismo número de protones va a ser la misma cantidad de electrones que vamos a tener. Entonces, cuando un átomo tenga más cargas, o sea, cargas positivas, se va a decir que va a tener mayor protones y va a tener menos neutrones en su, perdón, menos electrones en su estructura, mientras que las cargas negativas o los electrones cargados negativamente van a tener un exceso de electrones. ¿Y esto qué conlleva? Bueno, sabemos que físicamente, o si tenemos ahí, si hemos visto los imanes, las cargas positivas, las cargas iguales se repelen, y las cargas diferenciadas, o sea, entre negativa y positiva, se atraen. ¿Y esto a qué nos sirve o para qué tenemos que comprenderlo? Bueno, es para saber la atracción de los electrones de valencia que vamos a ir viendo para crear nuestra corriente eléctrica, y todos los factores más físicos que se efectúan, que es el voltaje, el amperaje e inclusive la resistencia al momento que son aplicadas en un conductor. Aquí pusieron el comentario, balance energético de los átomos, estos determinan la carga eléctrica. Sí, como comentábamos, el mismo número de protones va a ser la misma cantidad de electrones que va a girar a través de nuestro átomo. Y esto va a depender también del elemento químico del que estemos hablando. Digo, no es lo mismo hablar del cobre, que tenemos ahí aproximadamente 29 electrones, a lo mejor el paladio, que tenemos 46 electrones. Adelante, Dani. 4K. Sí, ya. Aquí, como estamos diciendo, un átomo con carga positiva se llama ion positivo, y un átomo con carga negativa se va a llamar ion negativo. Un ion se obtiene únicamente añadiendo o quitando electrones. La carga eléctrica, bueno, la carga como tal se va a identificar como la Q, y la unidad de medida es el cubio. Un enlace iónico o electrocovalente es el resultado de la presencia de atracción electrostática entre los iones. Como vemos aquí en la imagen, es donde un átomo pierde sus electrones de valencia, que ahorita vamos a hablar un poquito qué es un electrón de valencia, y lo pasa al siguiente átomo para poder crear este flujo de electrones. Y aquí es donde ya empezamos a ver las referenciadas de la electricidad. Recordemos que el amperaje es el flujo de electrones a través de un conductor. Entonces es importante saber todo esto antes para poder ir avanzando en otros temas. Y aquí está, electrones libres. Los electrones de valencia van a ser los electrones que están orbitando más lejos de nuestro núcleo del átomo. Estos electrones bueno, van a poder tener menos resistencia a pasar a ser de otro átomo. Entonces se convierten en electrones libres, como vemos aquí en nuestra presentación. Y ahí también, digo, entre menos electrones tengamos libres o en nuestro campo de valencia, va a ser nuestro material más conductor. Y entre más electrones tengamos en nuestro ángulo, en nuestra zona de valencia, va a ser un material aislante. Y es donde vienen los materiales conductores, aislantes y semiconductores. La mayoría de los materiales conductores vamos a tener menos electrones de valencia, y pueden ser de 1 a 3 electrones de valencia en su composición, estructura atómica. Mientras que, bueno, y aquí digo, algunos de los conductores, pues va a ser los metales. Digo, la mayoría de los metales son conductores. Algunos ejemplos, pues el aluminio, el hierro, el latón, el bronce, el metal, el acero, y pues el más común o el más utilizado, que es el cobre, que ya como vimos en la plantilla pasada, es el único elemento que tiene un electrón de valencia en su exterior, por eso es mucho más fácil y manipulable este conductor.
y es uno de los que más utilizamos en el ramo industrial o en el ramo automotriz para poder conducir la electricidad de nuestros componentes o nuestras fuentes de energía hacia actuadores o sensores, porque pues aparte que es un poco, digo, hay otros elementos, pero son un poco más caros, digo, por ejemplo, está el oro o el platino, pero estos requieren mayor costo para poder instalar en algún sistema automotriz o un sistema industrial. ¿Sí? Son metales cuya resistencia al paso de la electricidad son muy bajas y los mejores conductores eléctricos, como lo he dicho, son los metales como el cobre, el oro, el hierro, la plata y el aluminio. Existen algunas aleaciones no metálicas que también poseen esta conductividad eléctrica, como el grafito o algunas disociaciones salinas. Digo, sabemos que el agua salada es superconductor. Digo, por eso ahí de repente cuando llueve tenemos ahí en el piso pues algunos minerales, no se llama basura, se llaman minerales, y al momento que hay alguna instalación eléctrica podemos llegar a tener un arco eléctrico cuando pasamos por ello. Digo, que ha pasado en algunas noticias, digo, que lamentablemente pues sufren una descarga eléctrica. ¿Algún comentario hasta aquí, chavos? Sí, yo sé que es un poquito de teoría, pero ya las siguientes, digo, ya cuando pasemos a cálculos, digo, ahí vamos a tener algunas actividades y ejemplos y sobre todo problemitas que resolver, ¿verdad? Todo bien, excelente, con eso fue todo. Todo bien, comienzo para empezar. Bueno, no se trata de empezar lento, sino se trata de afirmar eh, los conocimientos básicos para poder empezar a hacer, yo, por ejemplo, si empezamos a desarrollar lo que es el cargador o el convertidor, te puedo dar el diagrama y lo armas, pero digo, más que todo es para que, digo, no todos tenemos el mismo nivel de entendimiento, comprendimiento. Yo sé que algunos ya somos expertos en el área, entonces es para que todos lleguemos a un mismo nivel de comprendimiento y podamos hacer las actividades y desarrollarlas, ¿verdad? Y a pesar, digo, esto es un curso de un año donde vamos a empezar, digo, como en todos lados, nuestro material técnico es básico y vamos a ir incrementando de módulos hasta poder llegar a un nivel experto. Y que el día que vengas a venir a nuestras instalaciones, el día que te toque manejar una batería de alto voltaje, puedas tener todos los factores de seguridad y comprendimiento del voltaje y todo esto. Digo, gracias por el comentario, ¿verdad? Pero digo, se agradece. Sí. Ujú. Sí. No, pero no. Bueno, y el siguiente material, bueno, tenemos los materiales dieléctricos o los materiales aislantes. Es un material cuyas cargas eléctricas internas no pueden moverse causando pues que se estanque lo que es la electricidad y que no pase lo que es la corriente a través de ellas. El aislamiento eléctrico perfecto no existe, inclusive el aislamiento se puede romper cuando sobrecargamos este sistema o cuando sobrecargamos, digo, inclusive pueden haber factores en los cuales este por ejemplo, han visto, no sé, cuando cae el rayo en una madera que provoca algún incendio o provoca la ruptura de la madera como tal, bueno, es porque sobrecargamos y este material se vuelve conductor a pesar de que lo catalogamos como material no eléctrico, no aislante, perdón. Y tenemos, digo, los más comunes que vamos a estar viendo o conociendo aquí en nuestras instalaciones van a ser los guantes dieléctricos que nos van a ayudar para la operación y manipulación de los sistemas de alto voltaje. Vamos a ver, digo, las más conocidas, las cintas de aislar, a la hora de hacer alguna unión, algún empate en el cableado. Son muy utilizadas en nuestras casas, digo, tenemos los contactos que de hecho donde los interruptores donde manejamos y controlamos el apagado e incendido de nuestras luces es material aislante del que están hechos para poder controlar el paso del flujo de la energía, para que no sea perjudicial hacia nuestra salud o hacia nuestra persona. Las rosetas o los puntos donde ponemos las luces en nuestros hogares, digo, también están hechas de material cerámico o material aislante para poder que esta energía pues no se salga de ahí. Inclusive, digo, lo más conocido también son los plásticos que utilizamos en nuestros cables, en nuestro cableado, que pues se va a encargar de que no se junte con otro cable o no se aterrice hacia alguna carrocería o hacia tierra, que es coloquialmente conocemos. ¿Vale? Adelante, Dani.
Bueno, sí, ahí, aquí ya, ya. Ya creo que le voy a grabar. Sí, ya que lo. Bueno, y también tenemos otra característica en bueno, en los materiales, que es un material semiconductor. Estos materiales semiconductores los vamos a encontrar más que todo en las tarjetas de control, en los transistores, internamente en los microprocesadores. Un semiconductor es un elemento que se comporta a bien como conductor o como aislante dependiendo de los factores, dependiendo de un campo magnético o eléctrico que se le vaya a aplicar o temperatura inclusive a a este material. Yo, por ejemplo, uno de los más conocidos son los sensores de temperatura, que incrementan, algunos incrementan su resistencia o bajan su resistencia dependiendo de la temperatura que tengamos, y esto los utilizamos más que todo pues, para sensar componentes eléctricos, ahora que vamos a ver vehículos eléctricos e híbridos, o inclusive internamente en un motor de combustión para sensar la temperatura de algún componente. En nuestras baterías de alto voltaje, nuestros paquetes de alto voltaje, los que han tenido la fortuna de venir a nuestras instalaciones, instalamos unos sensores de temperatura que pues, igual son materiales semiconductores y van a subir o bajar su resistencia dependiendo de la estructura que tengan, para podernos dar una lectura en voltaje, y este voltaje será transmitido a una unidad de mando y lo convierta en información para poder actuar dependiendo del dispositivo que tengamos. El elemento semiconductor más utilizado es el silicio, y desde ahí sigue el germanio. Digo esto porque sus campos o su estructura atómica, pues tenemos ahí electrones que no van a ser, se pueden manipular de ambos casos, tanto ser conductores o aislantes. Entonces, como ya vimos, al pasar los electrones de un átomo a otro, estos electrones de valencia, estos que están en la última órbita de nuestro átomo, vamos a tomar un flujo, o vamos a crear un flujo de electrones, que este flujo de electrones, ya hablando en lo que nos gusta en la electricidad, pues se le va a llamar una corriente. Y esta corriente, digo, coloquialmente o técnicamente, conocemos que va de positivo a negativo, pero lo real, el flujo real de estos electrones es que estos electrones se mueven de polo negativo a positivo. Así que nuestra corriente fluye de negativo, del polo negativo al polo positivo. Y es un movimiento de cargas a través de un conductor que se produce por la existencia de un diferencial de potencial. Que ahí ya tenemos otro tema, un diferencial de potencial, llamado técnicamente es el voltaje. La carga se moverá del potencial más alto al más bajo, y por eso la referencia es de negativo a positivo el valor real, mientras que el valor teórico es de positivo a negativo. Digo, esto lo descubrieron ya hace varios años ahí unos físicos que se encargaban de esta parte de la electricidad, y se dieron cuenta que realmente los electrones no fluyen de positivo a negativo, sino de negativo a positivo. Y aquí la representación de la imagen es cómo se va pasando estos electrones de un átomo a otro, creando lo que es la circulación y por ende la corriente. Y la unidad de medida de esta va a ser la intensidad de corriente del amperio. Y vamos a tener, en nuestros sistemas vamos a tener corriente continua o corriente directa y corriente alterna, que ahorita vamos a hablar cuál es la diferencia de cada una de ellas. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chavos. Sí, adelante. Sí, de hecho, Vamos. de hecho un detalle que normalmente se pasa por alto es que los electrones pasan por el perímetro del conductor, no pasan por el medio. Ah, sí, sí. Entonces a la hora de diseñar es lo mismo un tubo de cobre que un sólido de cobre. Normalmente pues no lo puedes fabricar el tubo en pequeñas escalas, ¿verdad? Pero en cosas grandes puedes hacerlo eso. Y entonces los electrones como se repelen, pues todos van por la periferia. Sí, sí, ahí va donde vamos a crear lo que es el flujo. De hecho, es cierto, o sea, en los materiales, en los cilindros o en estos componentes van a estar girando en la periferia, porque los electrones que se mueven o que van a pasar de un átomo a otro van a ser los que están en el campo de valencia, que son los del exterior, no los que están más cercanos al núcleo. Entonces, sí, sí. Entonces, coloquialmente podemos decir que la energía fluye de positivo a negativo, pero teóricamente de negativo a positivo no. No, o sea, coloquialmente te enseñan que la energía va de positivo a negativo. Cuando tú lees un diagrama o empiezas a checar un diagrama, vemos positivo,
conectamos un actuador y luego tenemos un negativo que va a este actuador para poder funcionar. Pero realmente la energía no se comporta así, sino que la energía va del negativo a positivo, porque los electrones se van a mover dependiendo del potencial que tengamos. Si tenemos el mayor potencial va a estar en la carga negativa, en el lado negativo, entonces va a fluir de negativo hacia positivo. Él pone Luis Pacheco al revés, teóricamente es de positivo a negativo. Ajá. Sí, exacto. O sea, el teórico es de positivo a negativo y el real es de negativo a positivo. Y bueno, aquí preguntas eso. ¿Qué pregunta? A ver. Ah, Sí. va a hablar. Entonces, eh, las terminales de una batería están identificadas al revés, No, ¿no? no, o sea, están identificadas como deben ser positivo y negativo, nada más que el sentido real o a la manera ya de ver la administración de la energía va a fluir de negativo a positivo, mientras que el valor que nosotros nos enseñan es de positivo a negativo, o sea, el teórico, como dice aquí el ingeniero Luis Pacheco. Una cosa es el teórico y la otra es el real. Correcto. Va. Sí. Gracias. Gracias. Gracias por la Gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Sí, Inge? Más para comentar. Hay otro detalle que son perdón, en la corriente también hay huecos. O sea, de cuenta cuando se mueve de una órbita a otra el electrón, va de negativo a positivo, pero deja un hueco Sí, deja un atrás. hueco atrás. Entonces mucha gente se confunde o es un debate porque dicen, no, lo que se mueven son los huecos. No, pues lo que se mueve son los electrones. Pues la cosa es que se mueve y Si ya. se mueve va a haber huecos. Entonces, Sí. al momento que este electrón bueno, este átomo pierde un electrón y tiene más protones, se vuelve una carga positiva Sí. y el otro va a ser más negativo porque Sí. va a tener una cantidad similar a los electrones. Entonces, Sí. este va a tener que empujar esto por la atracción ionizante porque dejó el otro hueco. Sí. Sí, es como en los juegos de luces, ¿verdad? Ajá. Tú dices, oye, se está prendiendo apagando, ¿no? Pues lo que está moviendo es el apagado, ¿verdad? Exacto. Entonces, Sí, no más la apreciación, pero sí, sí la parte apreciación. del debate. Sí. A ver, Dani, pon ahí la. Dani, se te va a acabar la batería. Ah, ya. Ah, ok. No, acá creo que es donde se escucha. ¿Te trabó, Dani? Ah, era 36. Nunca había oído 36. No, se ve chiquito, Dani, el de este. Ahí. No, Dani, sí estaba bien. Está con música de fondo. Sí, más grande de la presentación, Dani, porque no alcanzo a ver las letras. Ah, es que el puro Canva. Dani, no se ve aquí en mi pantalla. Ah, ya se ve. Sí, mm, sí, igual. Problemas técnicos. Ah, ya se ve bien. Bueno, aquí es lo que hablamos, la intensidad de corriente. Este, es una carga Q. La carga ya vimos que es la carga eléctrica que tengamos en nuestros átomos y se va a transportar a través de una sección transversal, digo, llamada alambre en este caso, por un tiempo determinado. Entonces la intensidad
es la intensidad viene siendo la corriente y aquí vemos un dibujito donde vemos la cantidad de electrones o la cantidad de esta carga que pasan a través de un circuito, a través de un elemento, a través de un segundo. Digo, aquí vemos aquí la comparación, digo que son muchos números. Un CUM equivale a, digo, no sé la cantidad, pero sería como 6.241 a la 24, por decir, digo, no sé, son bastantitos electrones que pasan a través de un segundo. Digo, si hay una medida técnica, una medida que te da cuántos electrones pasan, cuántos electrones significan un CUM. Coulomb. Y lo aquí es donde ya vemos lo que es la corriente continua y la corriente alterna. Digo, la corriente continua se denomina la corriente directa o el flujo de cargas eléctricas que no cambian de sentido con el tiempo. La corriente eléctrica a través del material se establece entre dos puntos distintos de potencial. Entonces hablamos desde un punto mayor a un punto menor, que en este caso pues vienen siendo los polos negativos y positivos. Y no siempre, digo, podemos encontrar lo que viene siendo la corriente directa en baterías o en las, digo, las más conocidas ahí entre ustedes que se llaman pilas, que nos van a proporcionar la corriente de continua, pero también tenemos ahí, por ejemplo, aquí en la especificación en un circuito tenemos un transformador que va a convertir, no sé, puede ser la corriente de 110 voltios de corriente alterna no sé, a 5, 24 voltios de corriente alterna y luego pasa a través de un puente de diodos y debes de tener una onda senoidal, como vemos al principio, nuestra salida pues va a ser un poquito nada más hacia el flujo del lado positivo o hacia un sentido en este tiempo y nunca va a bajar en esta ondulación, ¿verdad? Como lo hace la corriente alterna. 6.24 por 10 a la 18. A la 18, 6.24 por 10 a la 18. Adelante. No, espera. Bueno. Y luego dale más adelantito, Dani, que ya se nos está acabando el tiempo. Y sigues tú. Bueno, y en la corriente alterna, pues vamos a denominar la que sí varía cíclicamente en una onda senoidal a través del tiempo. Digo, aquí vemos dos representaciones como si tuviéramos un osciloscopio. Tenemos una que es de una sola frecuencia, que vamos a tener solamente una rayita graficada y cuando es trifásica la corriente se comporta un poquito distinto porque tenemos tres corrientes a la misma frecuencia pero en diferente fase de tiempo. Digo, como vimos en una clase que tuvimos aquí presencial, los motores de corriente alterna que son trifásicos están diferenciadas sus fases cada 120 grados. Igual la corriente alterna, su variación o su frecuencia de fases va a ser igual de 120 grados, no por ello las bobinas van a 120 grados, o las fases de las bobinas van a ser cada 120 años, y esta corriente se le va a denominar corriente de fase. Y esta corriente va a depender del arreglo que tengamos en nuestro, digo, en este caso en nuestros motores eléctricos, si es una conexión delta o una conexión estrella. Pero eso lo vamos a ir viendo más adelantito, para sacar todos estos cálculos de fase, al momento que es una conexión estrella, ahí tenemos, son tres líneas y un neutro, y nuestros voltajes e inclusive corrientes de fase cambian. Y en las conexiones delta también cambia lo que es la corriente de fase, mientras que el voltaje se mantiene. Pero eso vamos a ver los cálculos más adelantito. Digo, ahorita estamos empezando con una introducción básica, quizás vamos lentos, pero es para que empiecen a comprender. Y algunos yo sé que ya son expertos, pero el día de mañana, bueno, no el día de mañana, la siguiente semana, podamos ver todos estos cálculos y pues podamos entender del por qué salen cada uno de estos valores. ¿Sí? Dale, Dani, ya me lo acabamos. Digo, aquí vemos representado lo que es la onda, que es bueno, a la representación en teoría de un osciloscopio, pues vamos a tener ondas, ciclos, periodos y frecuencias. Las ondas, pues va a determinar la señal en la que va a fluir esta corriente. Digo, podemos tener una PWM, que es otro tipo de señal. Podemos tener una línea en esta gráfica, que va a ser la corriente directa prácticamente. Y tenemos un ciclo. El ciclo es el periodo entre que sale del neutro, sube al máximo, al pico, y luego baja, interfasa por la parte neutra, así como hemos graficado ahí, baja hasta el pico inferior y luego vuelve a pasar otra vez por el neutro. Ese va a ser un ciclo. Y este ciclo, digo,
Y realmente en la corriente alterna pues suele suceder en menos de segundos, ¿verdad? Digo, porque pues va variando rápidamente. Y el periodo viene siendo la amplitud, bueno, se define como el tiempo que tarda la onda en realizar su ciclo completo, o sea, el tiempo que transcurre de subir y bajar y volver a pasar otra vez por el neutro, este se va a llamar periodo, y el periodo se va a medir bueno, en los osciloscopios se miden por milisegundos o inclusive hasta menos. Y luego tenemos la frecuencia define el número de ciclos que tenemos dados en un segundo, así que ahí ya los llamamos por hertz. Su valor de medida son los hertz. ¿Cuántos ciclos hechos puntuales pueden ser compartidos en PowerPoint? Sí, todo va a ser compartido de PowerPoint y se va a subir a una plataforma. Y entonces aquí, perdón, la frecuencia pues, se va a definir a cuántas ondas o cuántos ciclos de trabajo vamos a tener en un segundo en lo que estemos midiendo. Y ahí después vamos a tener temas de redes multiplexadas donde pues vamos a ver ondulaciones no nada más de alto voltaje como esta corriente alterna, donde vamos a poder checar sensores o podemos checar inclusive la comunicación entre módulos. Yo, por ejemplo, tenemos un módulo de la unidad de mando de la batería que se llama BMS y por ende, se va a comunicar con nuestro cuadro de instrumentos para darnos el tiempo de carga que se va a conllevar a la hora de cargar y sobre todo el valor de SOC que tenemos en nuestra batería. Y también alguna señal o avería que se pueda crear de nuestros sistemas de alto voltaje, pues nos va a poder prender una luz, un testigo y todo esto lo podemos graficar y lo podemos medir. Dale, Dani. ¿Ya no hay preguntas, Dani? Es que no alcanzo, no veo aquí. ¿Alguna pregunta, chavos? Si tienen ahí o comentario, pueden levantar la manita también, igual los que están aquí. Bueno, entonces los ciclos se miden cuánto tiempo pasa la onda por el neutro desde que sale por primera vez hasta que regrese a ese punto. Sí, exacto. El ciclo, digo aquí, como dice nuestra presentación, va a ser desde que sale nuestro punto neutro, o se puede decir nuestro punto cero, sube al pico máximo y luego al pico negativo y luego vuelve a llegar al cero. Así como viene aquí la grafiquita, de hecho aquí nos maneja el dibujito de un ciclo que es desde el punto de inicio cero, sube al pico, bueno, es la amplitud máxima y luego baja la amplitud mínima y luego vuelve a llegar otra vez al punto cero. Y ese sería un ciclo. Ok, gracias. ¿Alguien aquí que tenga alguna duda? Mau, ¿todo bien, Mau? Sí, señor Hugo. No se me duerman. ¿Todo bien? Sí, por favor, Dani. Bueno, y ahora vemos lo que es la tensión. Digo, la tensión es una magnitud física que cuantifica la diferencia potencial. Digo, ya hablamos de que los electrones se mueven del potencial que tenemos mayor, el potencial eléctrico mayor, hacia el menor. Y bueno, y este se mide en voltios. Los electrones se desplazan por impulsos, por la diferencia potencial entre los extremos del conductor. Y esta fuerza es una fuerza llamada electromotriz. No cambia el sí de. ah, a ver, Dani, tú dices que no cambia la pantalla. ¿Sí cambia? No, ya. No, ya. Es que no, aquí decían en el chat. No, ya quedó. No, que no cambie la pantalla. No, ya. Se puede definir como el trabajo por unidad de carga ejercido por el campo eléctrico sobre la partícula cargada para moverla de dos posiciones determinadas. O sea, digo, y aquí viene representado desde el punto neutro, del punto, perdón, negativo hacia el positivo. Y por ahí dicen que aproximadamente un voltio se ocupa para mover un colubio. El colubio ya vimos que son 6.24 a la 18 de electrones. Y esa tensión es la fuerza. Esa tensión es la fuerza que mueve los electrones libres a través del circuito. Entonces, como ya vimos, los átomos van perdiendo sus electrones de valencia y dejan un hueco, como dijo acá nuestro compañero, dejan un hueco, entonces está el ser una carga negativa, una carga, perdón, positiva y el otro teniendo todos sus electrones en forma, va a pasar al otro y esta fuerza electromotriz se va a llamar voltaje. Y la cantidad, la fuerza con la que se van a ir moviendo estos electrones se va a llamar voltaje y la cantidad de ellos que pasan a través en un conductor a través de un segundo es el amperaje.
Entonces ahí vemos diferenciar lo que es el amperaje y lo que es el voltaje. Y aquí vemos la representación en un circuito eléctrico. Digo, hay muchos comparativos, en muchas escuelas utilizan los circuitos hidráulicos para ver la diferencia de potencial. Yo, por ejemplo, en un recipiente más lleno hacia un recipiente bueno, algo más vacío, pues por la fuerza que va a ejercer ahí la gravedad y va a empujar por un caudal, que este caudal va a ser el amperaje, a rellenar a la misma altura este otro recipiente y para equilibrar lo que son las fuerzas o los potenciales de diferencia que tenemos ahí. Igual en una batería de 12 voltios, un acumulador como coloquialmente conocemos, va a fluir lo que es los electrones a través de un conductor y esta fuerza se va a llamar voltaje, la que va a mover estos electrones para poder encender un dispositivo de carga. Que todos los dispositivos de carga van a tener una resistencia a los electrones, a la carga. Igual los conductores van a tener en cierta medida un valor de resistencia, que esto lo vamos a ir desmenuzando un poquito más adelante en otras sesiones. No sé si hay alguna duda hasta aquí, chavos. Me pegué mucho el micrófono. ¿No hay comentarios, Dani? ¿No, todo bien? ¿Aquí? ¿Todo entendible? ¿Quieres hacer preguntas? Sí. A ver. A ver, tú, el que tú quieras, tú, Dani, dime. O sea, para hacer una pregunta. Ah, ¿de, Ujú. de persona? Sí, persona a persona. No sé, igual si quieren, igual nadie me ha puesto nada de nada, pero vamos a elegir uno al azar. Sí, uno lo sabe, ándale. Vamos a empezar con. ¿Qué te viene a ver quién es el más? Con Luis Pacheco. Hola, ¿qué tal, Pacheco? ¿Nos escuchas? Bueno, es que. Bueno, Ah, mejor no está disponible. ya, ya, ya. ¿Ya puso tu cámara? ¿Ya se ve? Sí. Ah, ya, ahí se ve. De Daniel. Ya, listo. Listo. Sí, pero no me dejan hablar. Ah, a ver, Dani, dar los permisos. ¿Me pone abajo? Ya. Ah, porque pone. Listo. Sí, los escucho Listo, sí, claramente. sí escucha, Pacheco. Sí. A ver. Bueno, Pacheco, a tus palabras, digo, a tu expertise que hemos visto aquí, ¿tú cómo definirías el amperaje? Pues la forma más sencilla, como un flujo de electrones, ¿cómo le llamamos? Pues sí, la velocidad a la que fluyen los electrones. Ok, ¿y cuál sería, bueno, y el voltaje que hemos hablado ya ahorita un poquito de ello? El voltaje, pues lo conocemos como la diferencia de potencial entre dos puntos de cargas, pero la forma más coloquial de entenderlo, pues es como la presión eléctrica que existe en el circuito, similar a la presión hidrostática que se genera con un fluido. Ándale, qué buena comparativa. Sí, la verdad es la fuerza, es la presión ejercida para poder mover un electrón a otro. Correcto. Resistencia, ¿cómo definiría la resistencia? Uno tocamos ahí lo que es la resistencia, pero para darnos un pre de lo que vamos a ver ahorita en la siguiente diapositiva, ¿tú cómo definirías la resistencia? Pues la oposición al flujo de electrones. Ok. Entre más ¿Alguien más tiene resistente, alguna? menos pueden fluir. No te escuché, Entre perdón. menos resistente. Ajá. Bueno, gracias, Pacheco. Gracias por tu participación. Ya vimos que no te quedaste dormido. No. ¿Alguien más que, digo, ahorita que alguien quiera comentar algo o referente a lo que hemos visto hasta ahorita? Sé que son cosas muy básicas, o que tenga alguna otra definición de todos estos componentes, de todos estos valores que hemos visto hasta ahorita.
Ni comparte la pantalla. ¿La tuya? No, lo tuyo. La de tu Sí, presentación. la presentación, sí. Hay que comprar una tril para el celular. No, no, se ve chiquillo. No, no se ve. A ver. Mm, mm. No, ni se sale. ¿Qué le sabes? Bueno, aquí, como ya vimos, con Pacheco, el comentario que hizo, la resistencia eléctrica, pues es la oposición al flujo de electrones. Eh, digo, y aquí está. Para un conductor de tipo cable, la resistencia está dada por una siguiente fórmula, que esto va a depender del largo que el largo que tenemos en nuestro conductor y el área donde va a ocurrir todo este paso de energía. A ver, ¿alguien puso ahí un comentario? Mm, Dice, voltaje sería como la velocidad del electrón, amperaje sería como la cantidad de electrones moviéndose, y resistencia no me queda muy claro, pero sería como la dificultad de salto del último electrón. Sí, bueno, aquí el voltaje no sé, no creo que sea la velocidad, sino que digo, la velocidad la va a dar la frecuencia que tengamos ahí entre cada uno de los del paso de los electrones, pero esto sería más como la frecuencia que tenemos en la corriente, en el amperaje o en la intensidad. El voltaje sería más la fuerza aplicada en estos electrones para poder moverse de un lado, de un átomo a otro. Y el amperaje sí es la cantidad moviéndose de electrones, eso sí, sí está bien. Digo, no sé quién sea Motorola Moto G53, pero sí, eso sí está bien el amperaje. Y la resistencia es más que todo la resistencia, bueno, es la oposición al flujo de electrones. Entonces, por ejemplo, vamos a tener los materiales conductores y todos estos semiconductores y eléctricos. Ándale, es que cierra tu, Perdón, la vida. y aislantes. Entonces, en los materiales conductores, como ya vimos, vamos a tener menores electrónicas electrones de valencia y van a ir pasando de uno a uno más fácil. Con los materiales aislantes, vamos a tener más electrones de valencia y va a ser un poquito más imposible que pasen unos a otros. Y los materiales conductores, pues van a ser aquellos que se resisten a esto, así como la imagen que tenemos ahí. Digo, van a haber materiales, digo, como el plástico, que por su estructura atómica van a tener mayores electrones de valencia en su estructura atómica y por ende va a ser más difícil que pase un electrón o que libere un electrón de este átomo a los otros, ¿va? También porque su núcleo va a tener mayores protones y digo, esto ya es cosas más físicas. Eh, que van a tener esta resistencia o van a tener esta oposición al flujo de electrones. Y también va a depender del coeficiente de más directamente proporcional a la longitud del conductor. Por ejemplo, si tenemos no, lo mismo, no la misma resistencia eléctrica a un conductor, un cable de cobre que tenemos, no sé, 2 centímetros a uno de 1 metro. De hecho, hay una fórmula para sacar la resistencia que tenemos en este conductor o inclusive los arneses de los coches a la hora que tenemos, no sé, el polo positivo en la parte delantera de nuestro vehículo y luego tenemos un actuador hasta la parte final, pues todo este cableado va a tener resistencia o va a crear resistencia. Igual las uniones y todo esto de nuestros conductores, nuestros cables, van a ir interfiriendo en la resistencia que se va a crear en este circuito eléctrico. Y vamos a ver hoy más en la siguiente sesión cálculos para definir todo esto gracias a la ley de Ohm. Tenemos una teoría. Sí, allá. Y esto, ya es todo. Ah, no, ya es todo, sí, Daniel.
Sí, ya, por el día de hoy. por el día de hoy. Bueno, ahorita Dani me acaba de decir que ya es tiempo, ahora sigue él. Entonces, gracias, chavos, espero les haya gustado. Sé que esas son cuestiones básicas para poder empezar a partir de un punto inicial y poder avanzar en más cálculos y ver un poquito más a profundidad todo lo que es la electricidad y pues para ir todos a la par. Ahorita sigue mi compañero Daniel con una explicación 5 minutitos. y... Ah, ok, sí. Igual, si gustan ir a tomar agua, levantarse el baño, adelante, vamos a tomar ahí un break de unos 5 o 3 minutitos para en lo que viene Daniel y se acomoda aquí en el estrado. Gracias. Buenas noches.